Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti. Te pedimos que nos toques, nos abraces, que nos llenes de ti, de tu presencia, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros y que la revelación de tu palabra esté en este lugar, Señor. Gracias, ayúdanos a cambiar, a ser transformados, a ser renovados. Te necesitamos, Señor. Pedimos que nos toques, nos abraces en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero hablarles hoy, buen día, buenas tardes. Quiero hablarles hoy sobre las 7 fiestas del Señor. Así como mexicanos tenemos nuestras fiestas patrias, y septiembre es el mes de la patria. Y bueno, también hay celebraciones que vienen en la Biblia y que están instituidas como las fiestas del Señor. Son fiestas instituidas por Dios y las encontramos en Levítico capítulo 23. Allí en el Levítico capítulo 23 encontramos la descripción de 7 fiestas, que son las 7 fiestas de las que les quiero hablar, que son santas convocaciones. Son fiestas establecidas como un tiempo para conmemorar, para celebrar, para recordar los acontecimientos. Dios no quería que el pueblo se olvidara de sus bondades, de quién era su Dios y del cuidado que tuvo de ellos desde que los sacó de la tierra de Egipto y que los llevó por el desierto hasta la tierra prometida, que era Canaán. Y entonces, cuando iban surgiendo nuevas generaciones en el pueblo de Dios, como estaban establecidas estas fiestas, pues se les hablaba de lo que Dios había hecho, que tal vez ellos no habían experimentado, pero los padres podían decir a los hijos: tenemos un Dios que nos sacó de estar en esclavitud. Y entonces, generación tras generación debían de estar celebrando estas fiestas. Estaban establecidas como estatuto perpetuo, dice la Biblia, para que no se olvidaran y que fueran contando a las siguientes y nuevas generaciones todo lo que Dios había hecho. Y no necesariamente la forma, sino el principio espiritual, la verdad que está detrás de estas fiestas, es algo que es tan válido, está vigente, y nosotros tenemos que seguir celebrándolo de alguna manera. Estas 7 fiestas literalmente son tiempos señalados, son convocatorias sagradas y eran días señalados y ordenados por Dios para ser celebrados en honor de su nombre. Y no solo son importantes para Israel, son importantes para nosotros, como vamos a ver ahorita. Vamos a repasarlas, vamos a estudiar y aprender cómo estas fiestas vienen a ser una especie de mapa que nos ayudan a entender en qué lugar estamos posicionados en la historia, en la era de la iglesia. Vamos a ver, acompáñenme a Levítico 23, vamos a los primeros 2 versículos, los leemos. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y entonces empieza a hacer un listado de estas fiestas. Los hebreos pues tenían estas 7 fiestas, que eran fiestas importantes para ellos, o son todavía. Y estas fiestas judías están estrechamente relacionadas, conectadas con el tiempo de la cosecha, con las actividades agrícolas, vamos a decir, las estaciones agrícolas. Tenían las fiestas de cosechas de primavera, pero había otras cosechas en el otoño. Y el objetivo era recordar a los israelitas de la protección, de la bondad de Dios, de esta provisión continua que Dios tuvo con ellos. Así es que, pero más importante que todo esto, estas fiestas presagian de alguna forma la obra redentora de Jesucristo. Así es que estemos atentos a lo que vamos a ver ahorita. Y Cristo, toda la Biblia está centrada en Cristo, y estas fiestas apuntan hacia Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos tanto una parte de estas fiestas, las primeras fiestas, van a apuntar a Cristo cuando vino, cuando estuvo aquí en la tierra. Pero al final vamos a ver unas fiestas que están apuntando hacia Jesús en su segunda venida. O sea, vemos algunas en donde tenemos nosotros puesta nuestra fe en la obra redentora de Jesús, cosas que ya pasaron, pero también tenemos nuestra esperanza en las cosas que van a suceder en el futuro, en su segunda venida, cuando Él vendrá a habitar con su pueblo para siempre. Y es importante notar que estas fiestas
Las primeras 3 fiestas van una detrás de la otra, o sea, van casi simultáneamente. O sea, termina una fiesta y empieza inmediatamente la otra. La primera de estas 7 fiestas es la Pascua, y esta fiesta se originó en el Éxodo, o antes del Éxodo, cuando estaban el pueblo de Dios como esclavo en Egipto. Fue instituida luego esta fiesta, la Pascua, que era el 14 del mes de Nisán o marzo, y se relaciona a estos hebreos que estaban en cautiverio. Tenían 400 años de esclavos. Imagínense esto, todas las generaciones que pasaron, que no conocían otra cosa más que la esclavitud. Pero Dios escucha su clamor y los saca de la tierra de Egipto. Pero para esto les da instrucciones y les dice: va a pasar el ángel de la muerte por el campamento, pero entonces es necesario que cada uno de ustedes por familia ofrezcan un sacrificio. Y tenían ellos que degollar un cordero, y la sangre de este cordero la debían de poner sobre los dinteles de las puertas. Y entonces cuando pasara el ángel de la muerte de Dios, iba a pasar por el campamento, iba a pasar por alto. Pero las casas que estaban con la sangre no tuvieron ningún daño. Sin embargo, aquellas que no habían puesto la sangre en las puertas de sus dinteles, que obviamente no habían hecho la Pascua, no habían sacrificado el cordero, entonces iban a tener gran mortandad, porque el hijo mayor de cada una de esas familias iba a morir. Y el juicio cayó sobre Egipto, desde Faraón hasta la familia más humilde, que no tenían la sangre del cordero en sus hogares. Y la Pascua entonces se celebraba para que todos los israelitas recordaran que habían sido esclavos en Egipto por 400 años. Este antiguo evento de la Pascua se cumplió en Cristo, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese que vino a derramar su sangre para salvarnos es Jesús. Él es ese Cordero. Él fue crucificado justamente el día de la Pascua. Y vamos a ver cómo todo está bien armado. Es un rompecabezas que todo embona perfectamente. Jesús murió justo en el día que se celebraba la Pascua, en el día de la Pascua. Y es a través de Jesús, que derramó su sangre, que nosotros encontramos la libertad. Así como el pueblo de Dios fue librado de la esclavitud, nosotros es cuando encontramos nuestra libertad, y es una libertad definitiva de nuestros pecados. Primera de Corintios 5, versículo 7, nos dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, si nosotros tenemos la salvación que es en Jesucristo, entonces la fiesta de la Pascua ya tuvo un cumplimiento en nosotros. Nosotros de alguna forma estamos celebrando esa Pascua, porque ya fuimos librados, ya fuimos puesta la sangre sobre nuestras vidas, fuimos librados del pecado, así como pasó con los egipcios. Y de alguna forma seguimos continuamente nosotros celebrando entonces la Pascua. Ahí leímos en 1 Corintios 5, 7, pero más adelante en el capítulo 11 encontramos al apóstol Pablo, que habla sobre celebrar la cena del Señor. Y precisamente nos dice que cada vez que celebramos la cena del Señor, la muerte del Señor anunciamos. Y estamos nosotros recordando, en memoria de Jesús hacemos esta celebración de la cena del Señor, que la instituyó el Señor Jesús. Entonces, si somos salvos, estamos celebrando la Pascua permanentemente. Si no somos salvos, no importa cuántas veces cumplamos con la formalidad de la celebración, no te sirve de nada. O sea, lo que es la fiesta en sí, el formato, no te va a ayudar, a menos que la sangre del Cordero esté puesta sobre tu vida y tú puedas tener entonces vida eterna y salvación. En Primera de Pedro 1:18 nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fíjense, nos dice que no lo recibimos esto de nuestros padres con cosas corruptibles como oro y plata. Después dice, sino con la sangre, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esto entonces nos recuerda que la redención y la salvación no se gana con dinero, no se paga con dinero, no puedes tú adquirirla de esa manera. Es más, ni siquiera por buenas obras, porque en Efesios 2:8 nos dice, o sea, no es por buenas obras, tampoco es por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. En Efesios 2:8 dice: porque por su gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no es con dinero, no es por obras, es por un regalo de Dios, es por la sangre preciosa del Cordero. Y entonces esa es la primera Pascua que se celebró en Egipto. Cuando fueron liberados, se les dice: cada año tú tienes que estar celebrando la Pascua, pero cuando tú estás en Cristo, estás permanentemente celebrando la Pascua, porque la sangre del Cordero te está limpiando de todo pecado. La segunda de las fiestas es la de los panes sin levadura. Levítico, donde estábamos leyendo 23, nos indica acerca de esta fiesta memorial de los panes sin levadura. Pero esta fiesta no era fiesta de un solo día, era una fiesta que duraba 7 días. Durante 7 días. Y esta fiesta venía enseguida de la Pascua. Y eso lo vemos en el versículo 6 de Levítico 23. Nos dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Yo mencionaba hace ratito en la mañana que cuando hay tradiciones familiares, algunos, por ejemplo, cuando es Navidad o Año Nuevo, ¿qué se come en esas fechas? Para algunos es común que digan: vamos a comer pavo. Otros: vamos a comer tamales. Cada quien tiene sus tradiciones según la fecha. Cuando hay algún cumpleaños, pues también a lo mejor se hacen tamales, pero lo comes un día. Bueno, cuando hacen tamales a veces, o pozole, sobra muchos días y se lo sigue uno comiendo, ¿verdad? Por necesidad. Bueno, pero aquí en esta fiesta que duraba 7 días, los 7 días tenían que comer panes sin levadura. Esa iba a ser la comida, nada más. Panes sin levadura, panes sin levadura. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Por qué es el significado de esta fiesta de los panes sin levadura? Bueno, lo que pasa es que cuando estaban en Egipto y celebran la Pascua y ponen la sangre y son librados de la muerte, pasa el ángel de la muerte y son librados ellos, y entonces salen. Por fin Faraón les dice: saben que váyanse a servir a su Dios, que es la solicitud que ellos tenían, pero Faraón no los quería dejar. A causa de eso vinieron estas 10 plagas. Pero cuando salen a medianoche y ya no tuvieron tiempo, oportunidad de preparar la masa con la levadura y esperar a que leudara, ¿no? Esto ya hay que irse, preparen la comida porque se van a ir. Y al salir, mientras salieron desde Egipto hasta que llegan a las orillas del Mar Rojo, y ellos iban comiendo este pan sin levadura, significó que los panes sin levadura salieron sin prisa. Así tuvieron que salir de Egipto. No tuvieron tiempo de hacer panes con levadura. Se tomaba tiempo la fermentación, se tomaba tiempo hacer panes con levadura, se tomaba mucho tiempo para que esta levadura tuviera efecto. Ellos tenían que marcharse deprisa. Es más, dice la Biblia que durmieron con calzado, o sea, vestidos hasta con los zapatos puestos, porque de repente les va a llegar la orden: ya váyanse, ya se pueden ir. Éxodo 12, versículo 11 nos menciona: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y la comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Así fue la Pascua, y tuvieron rápidamente que salirse, y esa fue su comida básica durante este tiempo del viaje fuera de Egipto. Pero no solo hasta que llegan al mar, porque luego Dios les abre el mar, pero ya andan en el desierto y seguía siendo su comida en el desierto. La razón histórica es obvia: los panes sin levadura se les requirió a Israel porque no tenían tiempo para fermentar la masa. Tenían que sacar incluso la levadura de sus casas. El pan sin levadura
significa el creyente que está separado del pecado. Significa el creyente que está separado del mundo, que se apartó ya de todo eso. Y nosotros, después de ser redimidos, después de ser rescatados, necesitamos vivir vidas santas, vidas separadas para Dios, vidas consagradas a Dios, vidas que no estén contaminadas con el mundo. Va a ser necesario dejar cosas del mundo para tener una vida como a Dios quiere que lo hagamos. Pablo nos hace un llamado en 2 de Corintios 6, 17, y nos hace un llamado a esta separación espiritual. En 2 de Corintios 6, 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y ese es el mensaje para la iglesia de hoy. Es el mensaje para nosotros hoy. Tenemos que abrazar esto y decir: Dios quiere que tú vivas en santidad. Dios quiere que tú te consagres, que tú estés separado de las cosas del mundo, separado para Dios. Ese es el mensaje. Si una persona no tiene el deseo de vivir una vida santa, entonces es muy probable que esa persona no ha sido redimida, no ha sido rescatada, sigue atada al pecado, sigue en Egipto, sigue en el mundo. Y no importa que haya hecho su confesión de fe, entre comillas, o su confesión del Cordero de la Pascua, el Cordero Pascual, sigues en las tinieblas. Debe haber un deseo en tu interior de cambiar tu vida. Son luchas, no quiere decir que es automático, es un proceso, estás batallando. Pero si no hay un deseo en tu vida de cambiar y vivir en santidad, es para tomar nota y decir: algo tengo que hacer, no puedo seguir con mi vida así. Pero si tu deseo es agradar a Dios, vas por buen camino. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a salir adelante, podremos hacerlo. Cuando nosotros somos bautizados en agua, por ejemplo, la Biblia nos explica que somos bautizados en su muerte, en la muerte de Jesús. Y el apóstol Pablo nos dice que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así tienes que considerarte. Ese es el simbolismo del bautismo. Mueres a tu viejo hombre, pero resurges en una nueva criatura. Así es que cuando la muerte de Cristo está trabajando en nosotros, le está dando muerte a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja naturaleza, y nosotros entonces estamos celebrando este principio que está mencionado ahí en la Biblia, de estos panes sin levadura. La verdad que hay detrás de esta fiesta, debemos de seguir celebrándola nosotros. No tanto como un formato de una fiesta, sino el principio espiritual que hay. Y la intención de Dios es que estos principios, estas verdades empiecen y vengan a operar en cada uno de nosotros. Así es que estemos atentos con esto. Luego viene una tercera fiesta, que es la de las primicias. En Levítico 23, del versículo 9 en adelante, si van siguiendo ahí en sus Biblias, ahí aparecen las primicias. Esta es otra fiesta, la de las primicias. ¿Qué significan las primicias? Pues los primeros frutos. Si tú tienes un árbol que da naranjos, bueno, los primeros brotes que dan ahí, que salen las primeritas naranjas, no es toda la cosecha, es lo primerito que sale, eso lo separas. Y de eso está hablando en la fiesta de las primicias. Dice el versículo 9: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, como imagínate la mecedora, ¿no? Así estás meciendo estas primicias. Así lo hacía el sacerdote. Él mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo lo mecerá. Y el día que ofrezca la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino la 1/4 parte de un hin.
No comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Una gavilla de cebada madura, entonces es llevada al sacerdote al principio de la cosecha. El sacerdote tomaba esa gavilla y la mecía hacia el lugar santísimo. No entraba al lugar santísimo, pero hacia el lugar santísimo él mecía esta gavilla, y esta entonces se llamaba una ofrenda mecida. Luego esa ofrenda era quemada, y eso era una indicación de que el resto de la cosecha que venía atrás de esta primicia estaba siendo ofrecida a Dios. Y podrás decir: oye, estás desperdiciando eso, mejor cómetelo, muélelo y muele la cebada, o aprovechala. No, dice: yo se lo voy a ofrecer a Dios, porque todo lo demás viene con esta bendición de parte de Dios, y yo estoy ofreciendo todo, pero la primicia es lo que le estoy entregando a Dios, al Señor. En Juan 12, versículo 24, leemos que Cristo es el grano de trigo que cae en tierra y muere. Está hablando de Jesús. Jesús es ese grano que cae en la tierra y muere. Y sabes que Él murió por nosotros, y luego resucitó para ya no volver a morir nunca más, para vivir para siempre. Y así Jesús entonces viene a ser ese primer fruto que cae en tierra, porque dice Filipenses 2: el que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y dice que se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, Él cayó en la tierra y es como ese grano que es partido y que muere por nosotros. Jesús se entregó su vida, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Él envió a la tierra a su Hijo. Es como esa semilla que cae en la tierra y muere y es partida, el grano de trigo que cae en tierra y muere. Jesús murió por nosotros y fue el primero en morir y resucitar para no volver a morir jamás. Y así es el verdadero primer fruto de la gran resurrección de todos los creyentes. Jesús viene a ser entonces la primicia dada por Dios, entregada por Dios. Ahora, si Cristo fue resucitado como una primicia, eso quiere decir que detrás viene la cosecha. ¿Y sabes quién es esa cosecha? Tú y yo somos la cosecha. Si Jesús resucitó, tú y yo vamos a resucitar también. Él solamente es de las primicias. Entonces, bueno, vamos siguiendo lo que nos está diciendo aquí la Biblia. Y luego de que se celebraba esta fiesta para recordar porque miren, a ver, cada vez que nosotros recordamos al Señor de que nos va a resucitar a nosotros, estamos celebrando esta fiesta de las primicias. Porque Jesús fue la primicia donde después yo voy a ser parte de esa cosecha. Pero luego pasaba un periodo de 50 días, y entonces en verano la cuarta fiesta que celebraban los israelitas es la fiesta de Pentecostés, o fiesta de las semanas también se le conoce. Y la palabra Pentecostés, penta quiere decir 5, como pentagrama, como ¿qué más hay de pentatlón? Son cinco ejercicios distintos, disciplinas. Y aquí es el Pentecostés. El pentagrama son 5 rayitas. El Pentecostés me está hablando la 50ª, quiere decir, porque son 50 días. De ahí viene el nombre. Viene esta fiesta de Pentecostés porque venían 7 semanas después del antiguo sábado, más un día. Entonces 7 por 7, 49, más 1, ya están los 50. Tenían que pasar 7 semanas más un día, y entonces caía, se colocaba en domingo, por eso era más un día. Y en la fiesta de las semanas ellos también le traían al Señor lo primero de la cosecha, que empezaba a producirse entonces en el verano. Y de la misma manera que ellos venían y celebraban y entregaban esto al Señor, ellos estaban celebrando pues la bondad y estaban reconociendo quién era su Dios. Y ese evento entonces sucedió 50 días, exactamente 50 días después de la Pascua.
Y había algo en Pentecostés que normalmente no lo mencionamos, pero miren, a ver, vamos a recordar un poquito la historia. Cuando salieron de Egipto, ¿cuál fue la fiesta que celebraron? ¿Me van siguiendo? La Pascua. ¿Se acuerdan que ofrecen la sangre del cordero, ponen, y son librados de la muerte, son librados de Egipto, somos librados del pecado? Pero luego viene una fiesta que era la fiesta de... Ok, vamos muy bien. Y así vamos siguiendo, viene luego las primicias. Pero si contamos desde la Pascua, desde que salieron 50 días, ¿cuál era la fiesta? Pentecostés. Eran 7 semanas más un día. Bueno, justamente cuando salieron de Egipto, cuando celebraron la Pascua, mejor dicho, cuando celebraron la Pascua en Egipto, 50 días después es cuando el pueblo de Dios estaba acampando en el monte Sinaí, a las orillas del monte Sinaí. Y es cuando Dios viene y le da la ley a Moisés, le entrega las tablas de la ley. Y justo ahí también le dio las instrucciones, el diseño de lo que era el tabernáculo. O sea, le dijo: ahora que vas a andar en el desierto, tú vas a tener esta tienda portátil y ahí yo me voy a encontrar contigo. Va a ser el lugar de reunión. Yo voy a habitar en medio de ustedes. Es lo que estaba diciendo Dios. 50 días después de la Pascua. Entonces, ¿qué sacamos de aquí? La fiesta de Pentecostés está conectada con la revelación de la palabra de Dios, porque ahí fue donde Dios le dio la ley moral a su pueblo. 50 días después de que festejó la Pascua y salieron en libertad, ahí les da la ley, ahí les da la revelación. Y recordemos entonces, esta fiesta de Pentecostés también quedó cumplida a través de Jesucristo, porque Él prometió enviar y derramar a su Espíritu Santo. Dijo: hay una promesa que va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo después de Él ascender al cielo. Y exactamente 50 días después de su crucifixión, o sea, todo cuadra bien padre. 50 días después de su crucifixión es cuando viene el cumplimiento de la promesa, y viene el Espíritu Santo y es derramado sobre esos 120 que estaban en el aposento alto. ¿Cuál fue el efecto de esas personas que estaban en el aposento alto? Bueno, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Ellos empezaron a hablar en otras lenguas, profetizaron, pero de pronto, en ese momento, ahí lo vemos en Hechos 2, Pedro, el apóstol Pedro, se levanta. Él fue bautizado por el Espíritu Santo. Se levanta y dijo: ¿saben qué? Esto que está sucediendo aquí, él entonces le vino esa revelación, le vino el entendimiento. Lo que está sucediendo aquí es lo que dijo el profeta Joel. Leen Hechos 2, versículo 16. Mas esto fue lo dicho por el profeta Joel, dijo Pedro: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. En otras palabras, lo que está diciendo aquí: cuando vino esta experiencia en el Pentecostés y vino el bautismo y vino el cumplimiento de la promesa, el bautismo del Espíritu Santo, de pronto esa palabra que estaba guardada en la mente de Pedro cobró vida. O sea, estaba como adormecida, vamos a decir, y de pronto ¡pum!, surgió, y él pudo hacer la conexión de lo que él estaba viendo ahí, que estaba sucediendo en ese aposento alto y en las calles cuando empezaron a salir, y que la gente decían: es que están borrachos, están llenos de mosto. Esto es lo que está sucediendo, es lo que dijo el profeta Joel. Nunca hubiera cobrado vida esa palabra si él no hubiera recibido el Espíritu Santo de esta manera. Pedro nunca hubiera hecho la conexión de lo que estaba pasando en el aposento alto con lo que había dicho el profeta Joel. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Vino el Espíritu Santo, vino la revelación de la palabra. Dos cosas que sucedieron. Como cuando estaban en el monte Sinaí, vino la revelación de las leyes de Dios, de la palabra, los mandamientos de Dios.
Así es que la fiesta de Pentecostés no solo se refiere al derramamiento del Espíritu Santo, se refiere también a la revelación de la palabra de Dios, a la palabra de Dios que está en tu corazón y cobra vida de pronto y empiezas a entender. Antes leías la Biblia y decías, pues no la entiendo, pero cuando viene el Espíritu Santo y te empieza a dar esa revelación, wow, ya cambia todo. Y dices, esto no lo había visto y lo estoy viendo ahorita. Entonces, si estamos bautizados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios está cobrando vida en nuestros corazones, estamos celebrando el Pentecostés. Y lo hacemos continuamente, porque no es algo nada más de un día, de una fecha, es algo que continuamente, perpetuamente se está cumpliendo. Si las personas, se los pongo de esta forma, si las personas celebran al pie de la letra los preceptos de cómo se debía celebrar esta fiesta de las semanas o de Pentecostés, pero no han sido bautizados por el Espíritu Santo, de nada sirve celebrar una forma sin tener la experiencia. Necesitamos la experiencia, necesitamos al Espíritu Santo en nosotros. Si no, esta celebración no es como debería ser, o sea, el principio que hay detrás de ello. Ahora, después pasaban un gran número de días y se llegaba al otoño, y cuando se recogía en el otoño toda la cosecha, y en época de cosecha venían 3 fiestas, que son las 3 últimas fiestas. Pero ya había pasado bastantes días, ya teníamos 4 fiestas que habían sucedido, se habían llevado a cabo al principio, pero faltaban 3 más para completar las 7, y todas estas pasaban muchos días, y entonces venían estas fiestas, estas 3 fiestas. Estas 3 últimas, se las digo rápido ahorita, eran la fiesta de las trompetas, y luego venía la fiesta del día de expiación, y luego venía la fiesta de los tabernáculos. Entonces, después de las fiestas de primavera, concluía con la fiesta de las semanas, o sea, 50 días después, eran 50 días de fiestas prácticamente, concluían estas fiestas con la fiesta de las semanas o Pentecostés. Hay un periodo de tiempo antes de que comiencen las fiestas de otoño, y ese tiempo simboliza espiritualmente estas últimas fiestas, estas 3 que vienen acá, simbolizan la era de la iglesia, la era en la que estamos viviendo hoy. Porque en el pasado encontramos el sacrificio del Cordero, la muerte del Señor Jesucristo, la resurrección, las primicias. O sea, ahí encontramos todas esas figuras. Lo que Jesús ya hizo lo encontramos en las 4 primeras fiestas. Pero ahorita todo apunta a las últimas 3 fiestas. Primero fue el sacrificio, la resurrección de Jesús, todo eso ya pasó. Hemos recibido el Espíritu Santo prometido, todo eso ya pasó en Pentecostés. Pero ahora esperamos la segunda venida del Señor. Estamos apuntando ahora a estas últimas 3 fiestas, y así como las primeras 4 fiestas apuntaban a la venida de Jesús a la tierra, con su ministerio terrenal, cuando estuvo aquí, fue su primera venida. Estas últimas 3 fiestas me están apuntando a la segunda venida del Señor, y tenemos que estar poniendo el ojo entonces en esto y celebrando estas fiestas. Número 5 viene la fiesta de las trompetas, les digo, que eso está en Levítico 23, del 23 al 25. Y esto anuncia el principio del año civil. Era una gran reunión, convocación para todos. Y aquí les hablo de 2 verdades que surgen en esta fiesta, que me hacen ver, que me hacen entenderlo. Porque la fiesta de las trompetas venía 9 días, o sea, estamos en estas últimas 3 fiestas. La primera, la fiesta de las trompetas, venía 9 días antes del Yom Kippur. Yom Kippur era la fiesta de la expiación, el día de la expiación. Entonces 9 días antes, ya está bien cerquita. 9 días pues no es nada, ya viene la de las trompetas, y me está anunciando que en 9 días voy a tener la expiación. Expiación
bueno, de esta manera siempre me está recordando que cuando suena la trompeta ya está cerquita, o sea, ya, ¿qué hace una trompeta? Una trompeta te da un aviso, te dice, atención, o sea, te dice, atentos, firmes, ya. Con la trompeta lo hacen, ¿no? Desde la primaria, ya, saludar. Todo eso lo estás diciendo con la trompeta, te está dirigiendo, te está guiando. Pero cuando suena la trompeta, primero te llama la atención. A ver, pon atención, ¿qué viene? Viene una instrucción. Y aquí cuando suena esta trompeta me está diciendo, ya viene el Yom Kippur, ya viene el día de la expiación. Faltan 9 días para que venga esa fecha. Y entonces la fiesta de las trompetas, además de convocar a la gente, está prefigurando el llamado de la trompeta de Cristo al fin de su era, cuando se reunirá con su pueblo desde un extremo hasta el otro. Y la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Son 2 verdades que tenemos que ver. Los que están muertos en Cristo, esos van a resucitar primero. Pero luego, la segunda cosa, los que están vivos, esos van a ser transformados. Van a ser transformados. De pronto, vamos a verlo esto. Son 2 grandes verdades. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 y 17. Me dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con, ¿qué me dice ahí? Y con trompeta de Dios, ahí está la trompeta. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y luego, ¿qué va a pasar? Los muertos en Cristo, es la primera verdad, ¿no? Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Suena la trompeta, los muertos resucitan, los que estemos vivos, ¡pum!, vámonos para arriba. Somos como aspiradora, nos jala y nos encontramos con el Señor. Primera de Corintios 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y esta es la segunda verdad. Todos vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, ahí está la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, ya lo sabíamos, y nosotros seremos transformados. ¡Pum! De pronto se viene este cambio. Ahora, ¿por qué las trompetas? Pues las trompetas son un recordatorio. Empieza a sonar la trompeta y empiezas entonces a ver. Si regresamos al día de Pentecostés, el día de Pentecostés estamos en el monte Sinaí, donde se le entrega la ley a Moisés. La Biblia menciona, o sea, ya pasaron 50 días de la Pascua, estamos en Pentecostés. Dios le da la ley a Israel y si recuerdan, en el monte dice que se estremeció. Hace rato estábamos cantando un canto que decíamos que truene tu voz o algo así decía, pero bueno, dice que el monte se estremeció y hubo una voz tronante que procedía de Dios, y además hubo un sonido de bocina estrepitoso, y hubo un sonido de bocina fuerte y largo. ¿Por qué la conexión de los truenos y la voz de Dios? Revelándoles la palabra. Porque cuando se celebraba esta fiesta de las trompetas, ese sonido de trompeta era para recordarle al pueblo de Israel la palabra de Dios. Y cuando estabas frente a la palabra de Dios, te veías que estabas mal, te veías que no estabas cumpliéndola. Decías, ay caray, me falta. Y ya viene de aquí a 9 días, ya viene la siguiente fiesta, que es el día de expiación. Entonces tengo que arreglar mi vida. Y cuando empieza a sonar la trompeta es como que aguas, ponte cuentas con Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ese sonido de trompeta es para recordarle al pueblo de Israel la palabra de Dios y recordarle si la estaba cumpliendo o no. Y era normal que esto se celebraba cada año, y cada año que llegaban, ay Señor, perdóname porque hemos abandonado tus caminos, necesito regresar otra vez y tomarme de tu mano. Y luego empezaban bien, pero el siguiente año otra vez llegaba la fiesta, ay, ya se me había olvidado de lo de la palabra, pero estaba sonando la trompeta recordándoles. Y ahora, por supuesto, la respuesta era, ¿estarían cumpliendo con la palabra? Pues no estaban cumpliendo con la palabra. Por eso, después de la fiesta de las trompetas venía la expiación, el día de la expiación. La fiesta de las trompetas significa la segunda venida de Cristo.
Pero luego viene el día de la expiación, que es la siguiente, números, ¿qué vamos? 6. Ya vamos casi cerrando. En Levítico 23, versículo 26 al 32, nos habla del día de la expiación, que es el Yom Kippur. Ya les había dicho el Yom Kippur. ¿Qué quiere decir el Yom Kippur? Bueno, esto significa cubrir, o sea, en hebreo, Yom Kippur significa cubrir nuestros pecados o borrarlos. Entonces, después de que suena la trompeta y que estoy viendo la ley de Dios y me estoy reflejando que no estoy cumpliendo la ley, yo sé que ya viene el Yom Kippur, yo sé que ya viene el día de la expiación, cuando son cubiertos mis pecados, cuando mi vida es transformada. Ahora, esta fiesta, aunque oímos la palabra fiesta, al decir fiesta no quiere decir que es baile y música y jolgorio, no. Recordemos, estas son santas convocaciones. Esta fiesta de la expiación, más que una celebración de bailar y emborracharse o cosas de esas como se hacen en algunas fiestas, era una convocatoria para humillarse, para ayunar, para arrepentirse. Era una convocatoria para confesar y decir: Señor, perdóname, perdóname, me he equivocado, quiero retomar el rumbo. Era confesión y era arrepentimiento. Eso es la expiación. Era humildad. No puedes llegar con orgullo: ahora me salva, Señor. No, llegas y te doblegas y perdóname, Señor, porque te fallé. Llegas reconociendo tu pecado. En esa época, en el día de la expiación, el sumo sacerdote, y solo en ese día, él entraba con la ofrenda para el pecado de la sangre, o sea, ofrecía sangre, derramaba sangre en el lugar santísimo. Era el único momento en que se entraba al lugar santísimo, y el único que entraba era el sumo sacerdote, y rociaba esa sangre y hacía expiación por los pecados del pueblo. En ese momento sí entraba. Podía entrar al lugar santo, podía estar en el atrio donde se ofrecían los sacrificios, en el altar de bronce, pero en ese momento es cuando el sumo sacerdote, por única vez en el año, entraba al lugar santísimo y ofrecía expiación por los pecados, esta ofrenda de sangre. El sumo sacerdote, que Aarón fue el primero de ellos, rociaba la sangre del animal que era sacrificado sobre el propiciatorio que estaba en el lugar santísimo. Y en ese día especial, solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y esto ocurría una vez al año nada más, en el día de la expiación. Jesucristo ya derramó su sangre por nosotros. Él es nuestro cordero de la expiación. Pero dice Hebreos 9:28: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entonces, en la fiesta de las trompetas, recapitulando, en la fiesta de las trompetas se oía la voz de Dios. Es la voz de Dios que nos deja saber y nos recuerda si estamos cumpliendo la palabra o no. Es cuando suena esa trompeta, es cuando viene luego el arrebatamiento para aquellos que están caminando de acuerdo a los principios de Dios, que tienen a Jesús en su corazón. Pero el resto de la gente, ¿qué va a pasar? Se va a perder. No van a poder salvarse porque la sangre del cordero no está en sus vidas. Y entonces va a venir los justos juicios de Dios, y viene la gran tribulación, pero Jesús, en la fiesta de la expiación, vamos a decir que va a ser cumplida en Jesucristo, cuando Él venga a destruir al anticristo y a sus ejércitos, y venga a establecer su reino aquí en la tierra. Pero cuando nosotros nos humillamos en arrepentimiento delante de Dios, cuando atendemos su voz porque reconocemos que hemos fallado y respondemos humillándonos y arrepintiéndonos, entonces estamos celebrando la fiesta del día de la expiación. Si esta es nuestra experiencia continua, entonces nuestra celebración de la fiesta de las trompetas y de la expiación pues va a ser continua también. Y los eventos del gran día de la expiación,
representan a Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, porque recordemos, entraba el sacerdote, el sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, dice la Biblia. Cristo es el eterno y Él se entregó a sí mismo sobre el altar en la cruz para nuestra redención. Mediante Cristo tenemos redención eterna. Y entonces viene la última de las fiestas, la de los tabernáculos. Y si esto se habla en Levítico 23, de los versículos 33 al 43. Ya ustedes lo leerán. Es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos venía 5 días después de la expiación. El pueblo recordaba la fiesta de los tabernáculos porque esos 40 años que Israel vivió en el desierto y que estuvo vagando, Dios se encargó de ellos y Dios los estaba llevando a la tierra prometida y Dios los protegió. Pero ellos estaban viviendo en casas portátiles, vamos a decir. Tenían sus tiendas de campaña que ponían enramadas, y ellos vivían en esas casas. No eran casas físicas, porque tenían que estarse moviendo y armaban su tienda y luego se tenían que mover, se movía la nube, había que moverse, y así iban hasta que llegaron a la tierra prometida. Pero eran tiendas o casas temporales. Es más, Dios habitó en medio de ellos, porque había un tabernáculo que también era movible, y era esta tienda donde Dios habitaba y era el lugar de reunión, y estaba ahí entre ellos. Pero todo esto era una figura de lo eterno. Cuando Jesús vino a morar entre nosotros, Él habitó en casas de barro, pero nosotros somos vasos de barro. Si Dios viene a estar entre nosotros, Él está en casas de barro. Pero si este tabernáculo se deshiciere, tenemos en el cielo uno eterno. Jesús está preparando un lugar para nosotros permanente, eterno. Muchas veces nos aferramos a esta vida aquí en la tierra como si fuera todo lo que hubiera, y tenemos temor a la muerte, cuando en realidad, cuando morimos, viene la verdadera vida si estás en Cristo. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero cuando suene la trompeta, y seremos transformados para estar ahí en su presencia. Jesús moró en tabernáculos de barro, pero un día, una fecha señalada, tendremos una casa permanente en los cielos. Está padre esto, ¿no? Y todo va cuadrando. Entonces ya nos podemos ubicar en el mapa en donde estamos parados. Vamos a vivir en la gloria con el Señor, en su presencia. La fiesta de los tabernáculos cerraba el año dándole gracias a Dios por todos los beneficios. Nosotros necesitamos volver a la fiesta de los tabernáculos. Como ellos estuvieron habitando en tiendas portátiles, ya cuando estaban establecidos en la tierra física de Israel, ya tenían sus casas, pero entonces hacían esta fiesta y se salían de sus casas y se iban como de campamento, ¿no? Imagínate la emoción con los niños, y ya va a llegar la fiesta y nos vamos a ir y vamos a dormir todos allá en el patio o en el campo, nos vamos a ir, y hacían estas enramadas y se iban a dormir todos allá, para estar recordando cómo Dios los había llevado por el desierto y los había sostenido. Pero en cierta forma estaban recordando también: nuestra vida aquí en la tierra es pasajera, pero tenemos una morada eterna, celestial en los cielos. La única forma que tú vas a poder llegar al cielo, no hay otra, es a través de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitas pasar por todo este proceso y poner tu fe en la sangre del Cordero que fue derramada por nosotros. Habrá alguien que diga: yo entrego mi vida al Señor Jesús, se lo voy a ofrecer como esa ofrenda mecida. Rindo mi vida al Señor Jesús y me tomo de sus promesas y de su palabra, y sé que solo a través de Jesucristo, el sumo sacerdote,
es que yo puedo recibir la expiación de pecados, y en humildad yo vengo y reconozco mis pecados. Si tú estás entre estos conmigo, ponte de pie y vamos a orar. Si bien las 4 fiestas de primavera, las primeras 4 fiestas nos recuerdan a Jesús, lo que hizo en su primera venida, pero luego encontramos las fiestas de otoño, estas 3 últimas fiestas que nos hablan de su segunda venida. Las primeras fiestas, la primera parte, es la fuente de nuestra esperanza en Cristo. Nuestra vida está fundamentada en eso que hizo Jesús cuando entregó su vida, cuando derramó su sangre. Pero la segunda parte es la promesa que está por venir, la eternidad en Cristo. El significado de estas fiestas nos ayudan a ver y a entender mejor el cuadro completo del plan de redención de Dios que está en las Escrituras. Te invito a que oremos y en humildad vamos a rendir nuestras vidas al Señor Jesús. Y dile: Señor Jesús, reconozco mi necesidad, reconozco mis pecados, reconozco que te necesito. He estado viviendo en esclavitud, atado al mundo, pero hoy decido salir con tu ayuda. Sé mi libertador. Sácame de la esclavitud. Dame una vida nueva. Quiero caminar contigo, Señor. Gracias por tu obra redentora en la cruz, que por amor tú derramaste tu sangre para librarme de mis pecados y hacerme libre, verdaderamente libre. Hoy yo me tomo de tu mano, te entrego mi vida y te invito a ser mi Rey y Señor. Ayúdame, Señor, a estar preparado, caminando en santidad, separado para ti, consagrado, viviendo una vida que te agrade, y estar yo pegado a tu palabra mientras tú me estás revelando tus caminos. Úngeme con tu Espíritu Santo, Señor. Lléname, satúrame, para que pueda yo entender la revelación que tú me estás dando y pueda estar yo preparado para mi destino eterno contigo, donde tú estás preparando una morada eterna, celestial, junto a ti, Señor.